Antes de que tomen su lugar, les voy a pedir, ¿verdad?, en la postura que se encuentran, para que sea un poco más cómodo, ¿verdad?, ya que está aprovechando la postura. Vamos a leer, abrir nuestras Sagradas Escrituras, y vamos a leer lo que nos dice Mateo, San Mateo, capítulo 13, versículo del 44 al versículo 46. Este tema lleva por título El tesoro escondido. Mateo capítulo 13, del versículo 44 al versículo 43. Vamos a esperarnos unos con otros para que todos, ¿verdad?, estemos juntos en la lectura. San Mateo capítulo 13, del versículo 44 al versículo 46. ¿Estamos ahí, mis hermanos? Yo leo el 44, ustedes el 45, nos unimos todos en el 46, ¿les parece? ¿Sí? Dice así la palabra de nuestro Dios. Además, el reino de los cielos es semejante al tesoro escondido en el campo, el cual hallado el hombre lo encubre, y de gozo de ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. También el reino de los cielos es semejante al hombre que busca unas perlas, que hallando una preciosa perla, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Amén. ¿Pueden tomar sus lugares? Dice este título, el tesoro escondido. Y todos sabemos, ¿verdad, mis hermanos, qué es un tesoro? ¿Sí? Todos conocemos qué es un tesoro, algo que vale. Y solo un tesoro no es un objeto, son objetos, podrían ser objetos. Antes, cuando decía en la antigüedad, un hombre encontró un tesoro, ¿qué ustedes se imaginan de qué estaba hablando? Oro, ¿verdad? Algo de lo más preciado, ¿verdad? En estos tiempos, el oro es muy preciado, tanto que lo cuidan mucho, ¿verdad? Que no se lo roben las personas. Y tuve la oportunidad hace algunos meses de ir a California, en un lugar donde venden mucho oro. Y hoy iba yo para comprar un anillo y dije, pues entré a una tienda y era increíble porque todas las tiendas tenían seguridad, todas. Hasta tenías que las puertas, algunas eran blindadas y solamente entrabas y te la laqueaban, para que no, Entonces, ¿qué quiere decir con esto, mis hermanos? Que el oro, ¿qué cosa es? El oro es muy preciado. Y antes, en la antigüedad, en los tiempos de ahora es muy preciado el oro. Tiene mucho valor. Ustedes saben, tiene valor. En los tiempos antiguos, pues al encontrar un oro, cuando dicen encontré un tesoro, pues bajo ese tesoro, pues venía lo que era oro, ¿verdad? No nomás oro, venía plata, pero lo más principal que es valioso, pues era oro. Varias cosas, encontré un tesoro. Y en la antigüedad se escondían los tesoros, se guardaban, y a veces había persecución y la persona que lo guardó, ¿qué pasaba? A veces moría, y pues había personas que sabían que habían tenido un tesoro y pues lo buscaban y lo encontraban. Acá esta parábola, ¿qué nos quiere decir? ¿Quién le está contando esa parábola, mis hermanos, primeramente? Jesucristo, ¿verdad? Cuenta esta parábola, y esta parábola es la que nos hace abrir nuestros ojos para que nosotros entendamos a qué se está refiriendo nuestro Maestro, a Jesucristo. Jesucristo habla en muchas maneras. Todos a la vez no tenemos el mismo entendimiento. Algunos nos cuesta más que otros entender, algunos lo agarran a la primera, algunos les cuesta un poquito más, pero nuestro Señor Jesucristo siempre metió muchos ejemplos con tal de que el ser humano entienda lo que es la palabra de nuestro Dios. Y qué bueno, ¿verdad?, que Él se fijó en no hacer excepción de personas. Por eso Él pone muchos ejemplos. Por ejemplo, acá es una parábola. Dice que es un tesoro. Dice acá el 44, dice que es el reino de los cielos semejante al tesoro escondido en el campo, el cual hallado el hombre lo encubre, de gozo de ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. En la vida literal nos habla de que hay un hombre, ¿verdad?, que puede que encuentre un tesoro y primeramente lo encuentra. Pero antes de que ese hombre diga, ya lo encontré, porque si el dueño sabe que hay un tesoro, ¿ustedes creen que va a vender su terreno? No. Dice que este hombre, ¿qué hace? Ahorra y vende todo lo que tiene y ¿qué? Y compra el terreno. ¿Para qué? Para agarrar ¿qué? El tesoro. Y en la vida literal es fácil de entenderlo. Por ejemplo, aquí lo que estaba diciendo Jesucristo, lo que estaba enseñando en esta parábola, no era muy difícil de entender, pero en la forma espiritual, ¿ustedes creen que sí es difícil de entender o no? Porque en lo literal vemos que sí, era muy fácil de entenderlo, y ahorita todos lo estamos entendiendo pues fácil. Dice acá,
Entonces, ¿qué significa para cuando uno encuentra un tesoro? Para ustedes, ¿qué creen que es un tesoro en la vida espiritual ahora? En su vida espiritual, ¿qué ustedes encontraron y diga, este es un tesoro? La palabra de nuestro Dios es un tesoro muy especial. Salomón lo decía, ¿verdad? Que dice el dinero, dice vale mucho el dinero, pero dice vale más tener ¿qué? El consejo de ¿qué? De nuestro Dios, eso vale más que el oro. Entonces, mis hermanos, eso es un tesoro. La palabra de nuestro Dios es un tesoro en nuestras vidas. Pero, por ejemplo, este hombre, ya supimos que él se sacrificó para vender todo lo que él tenía. ¿Qué más hizo? Tuvo que hacer una inversión, porque pues obviamente no, ¿cómo vas a comprar algo si no invertiste en el terreno? ¿Por qué digo que una inversión? Porque él compró el terreno sabiendo que iba a ganar algo, ¿qué? Porque ahí estaba el tesoro, hubo una inversión. ¿Y qué hubo? Una prioridad, él priorizó. Y dijo, él podría haberse gastado ese dinero que tenía en otras cosas, pero él le interesaba ese tesoro. ¿Y qué hizo? Se sacrificó, hubo inversión y hubo una prioridad. Hubo la prioridad porque él quería alcanzar lo más hermoso que es, le dio el valor al reino en el cual cada uno de nosotros lucha en el día de hoy. En esta parábola es muy pequeño el 44, pero hay 4 cosas que el hombre hizo. Sacrificó, invirtió, dio prioridad y dio valor al reino, porque sabía que valía la pena alcanzar el reino. Ahora, en nuestra vida cotidiana, nosotros estamos luchando por la salvación. Primeramente, ¿verdad? Por reinar con Cristo. Y al final todos estamos luchando por ser salvos. ¿O no venimos por ser salvos, mis hermanos, a la iglesia? Sí hacemos. Sí, es verdad eso. Ahora, ahí viene lo complicado de esta parábola. En nuestros días de hoy, uno a veces no quiere sacrificar. Uno a veces no quiere sacrificar el tiempo que nuestro Dios nos da. No, a veces no queremos sacrificar. ¿Y qué digo con esto que no nos gusta a veces sacrificar tiempo? A veces en la semana estamos tan ocupados que no estudiamos la escuela, no abrimos la Biblia en nuestra casa, y eso trae consecuencias en tu vida. Porque la Biblia, la vida es muy bonita, pero ¿qué creen? También viene premiada con algunas cosas que no son tan agradables a nosotros. En nuestra vida van a venir ¿qué? Problemas. ¿Qué van a venir? Aflicciones. Y aunque uno sepa de las cosas de nuestro Dios, van a pasar cosas en tu vida que si uno no tiene el conocimiento adecuado en las escrituras, pues mucho va a salir reprobado o vas a cometer muchos errores en la vida cotidiana. Todo por no querer sacrificar. Otra de las cosas, uno no quiere invertir su tiempo en la iglesia. Por ejemplo, cuando uno tiene un trabajo, varios, ¿verdad? Tal vez somos de México. Cuando uno viene a este país, uno se preocupa principalmente ¿por qué? Por triunfar. ¿En la vida qué? En la vida literal. Y yo pregunto, ¿es malo triunfar en la vida literal? No es malo. ¿Es bonito tener un sueño de tener tu propia casa? No es malo. ¿Es malo tener tu propio business, que sueñes con tener tu propio negocio? No es malo. ¿Dónde se vuelve lo malo entonces? En no saber invertir ¿qué? Tu tiempo. En no saber invertir tu tiempo. ¿Por qué digo esto, mis hermanos? Porque a veces, y es muy fácil de entender, por eso Jesucristo regañaba a sus apóstoles. A uno lo regañaba porque él decía, hasta que no vea, yo creo. ¿Quién decía esas palabras? Tomás. Lo regañaba, es de que yo quiero tocarte para saber qué eres tú. Y en la vida cotidiana, el hombre, ¿qué quiere hacer? El hombre antes quiere ¿qué? Quiere ver, ¿para qué? Para creer. Y eso no tenía que ser nuestra prioridad de nosotros. Porque la palabra de nosotros dice que estamos ¿por qué? Estamos por fe, ¿verdad? Por algo que no se ve, pero tú sabes que nuestro Dios es fiel a sus promesas. Y eso pasa en la vida cotidiana. Cuando ustedes van a un lugar, y ahorita que las redes sociales ya están más avanzadas, cuando ustedes van a un lugar, antes de ir ustedes van a, no sé, ¿qué aplicaciones ocupan? Suben muchos blogs ahora en la actualidad. Blogs que dicen, no, pues, tal lugar está bonito. O te dice una persona, oh, deberías ir con tu familia a este lugar. Pero antes de que tú vayas, eres tan curioso que vas a Google o a TikTok y pones, oh, cómo se mira este lugar. Y hay personas que ya fueron y te comparten el blog entero de cómo es. Y tú te pones a verlo y dices, oh, ¿vale la pena o no vale la pena?
¿Sí hacemos eso o no hacemos eso, mis hermanos? En ocasiones sí hacemos eso, ¿verdad? Queremos ver antes de qué, de ir, para ver si va a valer la pena ¿qué? Pagar un ticket, ¿verdad? De algo. Y en la vida cotidiana del ser humano es así, es curioso. El ser humano quiere saber qué viene después. Y por eso es que cuando te hablan de la palabra de nuestro Dios, dices como que es de que acá en mi trabajo sí veo, porque en tu trabajo te dan un cheque, ¿o no? Tú te levantas a trabajar por un cheque, todos vamos por un cheque. Pero cuando el ser humano solamente invierte tiempo en lo que ve, y ahí es el problema, cuando uno no invierte tiempo en la iglesia, en las cosas de Dios. ¿Y en qué podemos invertir nuestro tiempo en las cosas de Dios? Pues, entonces, ¿ustedes qué creen? Hay muchísimas ramas en la iglesia para que tú inviertas tu tiempo. No solamente es el ministerio, ¿va? Porque el ministerio, pues es un poco más todavía dar más prioridad. Pero aún haciendo de la grey, ¿en qué uno puede invertir su tiempo en la iglesia? La oración, la alabanza. En la alabanza, ¿verdad? En llegar temprano. Si van a programar un ayuno, ser participantes del ayuno, ¿verdad? Ser una persona que le ayude a orar por las demás personas. Hay muchísimas cosas en las cuales puede uno invertir su tiempo para cosas buenas dentro de la iglesia. Aunque no sea uno del ministerio, uno tiene muchas cosas que invertir en su tiempo. ¿En qué más? O pues que voy a ser presidente de los jóvenes de la localidad. ¿Estás invirtiendo tu tiempo para algo qué? Para algo bueno. O que voy a ser la presidenta de la femenil. O las hermanas, ¿verdad? Que son presidentas, pues tienen responsabilidades. Y aunque para algunos dicen, no, es de que la responsabilidad es grande, es de que tengo que dar un buen ejemplo, pero en realidad estás invirtiendo tu tiempo para una ¿qué? Para algo bueno, para la obra de nuestro Dios. Eso es la inversión, invertir tu tiempo en las cosas que realmente valen la pena y en las cosas de nuestro Dios. Hay otra cosa que hizo este hombre. Cuando él quiso comprar el terreno, él le dio prioridad al asunto. Él dijo, esto vale la pena invertir en este terreno porque acá está un tesoro. Y en nuestra vida es así. La palabra de nuestro Dios es un tesoro en la vida del hombre. Algo muy valioso. El apóstol Pablo dice que la palabra de Dios dice que es poderosa. Poderosa en la vida del ser humano. Es un poder. Cuando llega la palabra de Dios a tu vida, es un poder que tú tienes. ¿Y por qué el Pablo lo veía como un poder? Porque cuando uno abre la palabra de nuestro Dios a través de su palabra, Él nos enseña mucho de historia, muchas historias, y puede que en nuestra vida, yo siempre he dicho, cuando estemos pasando por un problema, no pensamos que solamente tú tienes el problema. Hay personas en la Biblia que ya lo tuvieron, y tal vez algo peor, y hay personas que te enseñaron cómo a solucionarlo. O cuando uno tiene un problema, a veces hay problemas pequeños, hay problemas graves, hay problemas súper graves, que tal vez tu estado de ánimo no es bueno, pero ¿qué crees? En la Biblia hay historias que hay personas que intentaron matarse por un problema, porque pensaron que ellos estaban solos. ¿Como quién, mis hermanos? Ustedes, vamos a memorizar un poquito eso. Elías fue una persona que ¿qué dijo? Ya no quiero seguir, ya me quiero morir. ¿Quién más? Job. ¿Quién más? Hubo otro hombre, ¿se acuerdan? Jeremías. ¿Hubo otro? Otro que también dijo, ¿sabes qué? Ya me quiero morir, porque no entendía el plan de Dios, no entendía el plan de salvación de Dios. El que dijo, ¿sabes qué? Mejor mátame, si vas a perdonarlos, mejor mátame. Jonás. Y son problemas que en realidad son problemas graves, porque no eran problemas pequeños. Imagínense, estaba hablando de que querían atentar contra su propia. ¿Eso es un problema pequeño, yo pregunto? No, es un problema súper grave, ¿verdad? Quererte quitar la vida es un súper grave. Pero ¿qué creen? Esas historias están en la Biblia y dice que lo que antes fue escrito fue ¿para qué? Para nuestra enseñanza. Y ustedes cuando leen esas palabras en la Biblia, cuando leen esos problemas, ¿no se les hace que están leyendo un tesoro? Yo así lo veo, como diciendo es un problema que ellos pudieron solucionar. Dios, por ejemplo, ¿qué le pasó a Elías? Cuando andaba bien desanimado, que lo andaban queriendo matar, ¿qué Dios hace con Elías? Dice que le manda un ángel, ¿verdad? Y ¿qué le hace el ángel? Le da de comer y pues él dice que retoma sus fuerzas y le dice, ¿verdad? Dios le dice, no estás solo. O sea, no pienses que estás solo. Estás, ¿verdad? Siempre voy a estar contigo. Y Dios reanima a las personas en las historias bíblicas. En los tiempos de hoy, en cualquier momento que uno pase en la vida y cuando lee ese tipo de historias, lee el consejo de nuestro Dios, en realidad puede ser que en un tiempo tú estés desanimado
Puede ser que en un tiempo tú estás entretecido, pero créanmelo, mis hermanos, no son los únicos. Ya hubo personas que pudieron salir de todo eso y nuestro Dios siempre ayuda a cualquier desanimado, a cualquier afligido, porque en la vida hay aflicciones, ¿cierto? Y cuando uno sabe estas cosas, pues uno se anima. La palabra de nuestro Dios te anima. ¿Qué hacía el rey David cuando estaba triste, cuando estaba afligido en su reino? Porque recordemos que él tuvo muchos problemas. ¿Qué hacía? ¿Se acuerdan qué hacía? ¿Mande? Oraba a nuestro Dios. Él oraba a nuestro Dios, ¿verdad? Oraba a nuestro Dios, pero con una... Pues si ustedes ven las oraciones de Salmos, a veces a mí sí me sorprende porque dije, oh, wow, eran muy extensas sus oraciones, pero oraba a nuestro Dios. Él tenía problemas y pues oraba a nuestro Dios. Y sigue diciendo el 45, dice, también el reino de los cielos es semejante a un tratante que busca buenas perlas, que hallando una preciosa perla fue, vendió todo lo que tenía, ¿y qué? Y la compró. Y aquí vemos otro hombre que dice que halló una perla, es una perla preciosa, dice que fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Fue un hombre, ¿verdad que sí? Cuando dice 45, el reino de los cielos es semejante a un hombre tratante. ¿Qué significa tratante? Un hombre comerciante, ¿verdad? Que hacía negocios, como ustedes ven ahorita que tal vez, por ejemplo, una persona vende fruta en un almacén grandotote de fruta y tú vas y compras en ese almacén y la vas a vender a un minorista. Eso es un tratante. Y en ese tiempo este hombre dice que se dedicaba a andar a través de la historia, es un hombre que se dedicaba a andar viendo a las personas que sacaban perlas. ¿De dónde las sacaban? Del mar. Y él andaba viendo qué perla estaba bonita o qué perla valía mucho. Y cuando él encuentra una perla muy preciosa, dice que él fue y vendió también todo lo que tenía y le dio prioridad, ¿qué? A la perla. O sea, le dio prioridad a eso. Y dice el 47, de asimismo el reino de los cielos es semejante a una red que echada a la mar coge todas suertes de peces, la cual estando llena, la sacaron de allí a la orilla y sentados, escogieron lo bueno en vasos y lo malo echaron ¿qué? Y echaron fuera. Dice el 49, así será el fin del siglo, saldrán los ángeles y apartarán los malos de entre los justos. Entonces, dice el 44, todos vemos lo que hicieron ciertos hombres cuando encontraron el tesoro escondido. Ciertos hombres. Y como ciertos hombres le dieron prioridad, invirtieron su tiempo y le dieron valor a ese reino. Ahora yo pregunto en nuestra actualidad, nosotros hemos creído en la palabra de nuestro Dios, se nos predica que el reino de Cristo está ¿qué? Está cerca, ¿verdad? Por todas las cosas que están pasando, tal vez no nos toque, pero se dice que está cerca por las épocas que ya pasaron, por los imperios que ya pasaron, pues sabemos, ¿verdad? Por eso decimos el reino de Cristo está cerca. Y es por eso que cuando uno dice, oh, está cerca el reino de Cristo, ahora voy a darle prioridad a lo que ya sé. Como nosotros ya sabemos, ¿verdad? Que primero cuando es el reino de ¿qué? De Cristo, el reino milenial. Y sabemos ahorita en las escuelas que estamos estudiando todo lo que viene, ¿verdad? Todo lo que viene en tiempo futuro. Y hay una razón por la cual nuestro Dios dice, oh, quiero que veas lo que tengo preparado para ti. Porque nuestro Dios no está ocultando nada. Él quiere que nosotros sepamos qué es lo que viene para cada uno de nosotros. Todas estas cosas se escuchan bonitas, fácil de entender, pero debe haber sacrificio, inversión, prioridad y darle valor al reino y a la palabra de nuestro Dios. Porque dice que al final de cuentas, tú creas o no creas, ¿quién te va a juzgar? Dice que es semejante, va a ser semejante a una red, dice que la van a echar en el mar. Y dice que esa red va a salir, ¿verdad? Llena de peces. Y dice que cuando salga a la mar, esa red, dice que eso es una parábola también, es una parábola, no es algo literal, pero es una parábola. Dice que se van a sentir, dice, y cogieron lo bueno en vasos y lo malo lo echaron, ¿qué? Fuera. Y dice, así será el fin del ciclo, saldrán ángeles y apartarán los malos entre los ¿qué? Entre los justos. Es una parábola y eso también nos pone a pensar que hay personas que no van a valorar la palabra de nuestro Dios, que no van a invertir tiempo en las cosas de nuestro Dios y que no le van a dar prioridad, ¿verdad? Y que no le van a dar obviamente el valor que se merece nuestro Dios. Vamos a leer lo que nos dice San Juan en su capítulo 8, verso 32.
San Juan capítulo 8, versículo 32. Dice de esta manera. Dice, y conoceréis, y la verdad os libertará. Debemos de saber, mis hermanos, que cuando uno no conoce las cosas de nuestro Dios, uno es preso ¿de quién? Del enemigo, de Satanás, ¿verdad? Cuando dice que nosotros somos pues presos, ¿verdad? De Satanás. Pero dice el 32, y conoceréis y la verdad os libertará. Y esas palabras hacen eco en la vida del ser humano, porque cuando uno no conoce de la palabra de nuestro Dios, cuando uno no conoce esas historias, yo creo que ustedes se han de acordar, tal vez los que se han convertido, o tal vez los que han nacido, pero no les ha tocado pasar por ciertos problemas, y hasta que los pasan, y uno dice, oh, si yo hubiera sabido esas historias, no creo que hubiera visto los problemas que, por ejemplo, ahorita en la vida de un creyente, en una persona que tiene la palabra de nuestro Dios y le viene un problema en su vida, uno no lo ve como un problema grande. Pero una persona cuando no tiene el conocimiento de Dios, ese problema que para la persona que está bien en las cosas de nuestro Dios es pequeño, para la persona que no sabe es un big problem. O sea, es un grande problema y no sabe solucionarlo cuando no hace efecto la palabra de nuestro Dios en su vida. Por eso es importante valorar que hemos conocido de nuestro Dios, que hoy tenemos la oportunidad de estar en este lugar y poder entrar, escudriñar la palabra de nuestro Dios y poder alimentar nuestro ser espiritual. Porque lo más importante es que el hombre seamos honestos, porque nosotros carecemos, como hombres carecemos, como mujeres carecen. A veces carecemos de crecer espiritualmente en ámbitos de nuestra vida, porque no todos somos perfectos. Algunos estamos batallando en algunos frutos espirituales, algunos son mejores en otros frutos, pero todos lo que debemos aceptar es que carecemos de algo. Y es por eso que el hombre tiene que ser humilde y sumiso a Dios y decir, ok, yo estoy un poco mal en esto, tengo que ir a escuchar la palabra de nuestro Dios, tengo que pulirme, dejar que Dios me pula para ser mejor esposo, para ser mejor esposa, para ser mejor hijo, para ser mejor hija. Y al yo hacer así eso en la vida literal, voy a ser un buen hijo ¿de quién? De nuestro Dios. Porque se imaginan, mis hermanos, si yo no soy un buen hijo en la vida literal con mis papás, imagínense con Dios. O si imagínense si yo soy un mal esposo que maltrata a mi esposa, ustedes, ¿cómo me va a ver Dios a mí? ¿Como buen hijo? Pues si no respetas algo a alguien que ves, que vive en tu casa, ¿verdad? Y los hijos viceversa. Si el hijo no respeta al padre y a la madre, ¿cómo Dios lo verá? Es cosa de pensar, ¿verdad? Un hijo rebelde, ¿verdad? También. O si uno no perdona a su prójimo, tampoco Dios nos va a perdonar. Y a veces pareciera que es fácil perdonar, pero es difícil para muchas personas. A mí a veces me ha tocado escuchar algunos problemas y me han dicho, ¿qué piensas de esto? Y estoy resentido de este problema que hubo. Y les digo, es de que si yo te doy mi consejo, tal vez te puedo decir, oh, pues sigue así, sigue resentido con el hermano. Te voy a dar un consejo de Dios. Le digo, no mío, porque tal vez yo falle. Yo soy una persona, ¿verdad? Pero le digo, ¿quieres escuchar el consejo de Dios? Me dice, sí. Le digo, ¿qué dice la Biblia cuando dice, cuántas veces perdonarás a tu hermano? ¿Cuándo dice? 70 veces, ¿qué? 7. Pero para el ser humano, ¿cómo es cuando recibe ese texto? Y dice, oh, ese que el rencor, el ego, del hombre, porque el hombre tiene ego. Y el hombre puede guardar un rencor. Estoy hablando, cuando digo hombres, también hablando de mujeres, ¿verdad? Los dos. Podemos guardar eso que no es bueno, que no nos hace bien a nosotros los humanos, pero que sí llega a pasar. Y cuando la palabra viene y te da esos textos, te da prácticamente en la llaga. Y aunque tú defiendas, no, es de que esto y esto, no. Lo que es de Dios es de Dios. Y eso tienes que hacer. Y tal vez tú fuiste el ofendido, pero ¿qué tienes que hacer? ¿Cuántas veces tienes que perdonar a tu hermano? 70 veces, 7. Y yo pregunto, ¿es fácil de entender eso? Sí. Ahora yo pregunto, ¿es fácil hacerlo? Para muchos no es fácil. Para muchos no es fácil porque a veces falta, ¿verdad?, que nosotros crezcamos espiritualmente. Pero cuando uno lo puede hacer, pues uno es grande ante los ojos de nuestro Creador. Entonces, dice acá que la verdad os hará libres. ¿Y qué libertad es esa persona que pueda perdonar, que pueda amar? Y aunque tal vez le han hecho cosas injustas, él pueda abrazar a su hermano
Y no de una forma como le diría, porque muchos ocupan, no, yo por qué voy a estarle hablando si me hizo esto, eso sería hipócritamente, pero no. La Biblia dice que si tú lo haces de un corazón humilde y sencillo, pues nuestro Dios se va a agradar de uno. Y si uno hace eso, es lo mejor que uno puede hacer. Pero uno no va a hacer eso si uno ¿verdad? No conoce de la palabra de nuestro Dios. Dice Mateo, vamos a regresar a Mateo en su capítulo, su capítulo 6, versículo 33. Dice así: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Ahí es un ejemplo de darle prioridad a nuestra vida. Como les digo, ¿es interesante la vida literal? Sí, es muy interesante. Si ustedes me preguntan, hermano, ¿tienes sueños? Yo les digo, oh, sí, muchos. Y si yo le pregunto a ustedes, ¿tienen sueños? Van a decir, no, sí, hermano, fíjense que apenas agarré mi casa, apenas saqué mi troca en un dealer, apenas esto. Todos tenemos sueños, pero hay algo acá. Otra vez entra la palabra de Dios en tu vida y dice, buscad primeramente el reino de ¿qué? De Dios y su justicia. Dice, y todas las cosas serán añadidas. Y ahí es la prioridad que debe darle el ser humano. Cuando estos textos, cuando yo aprendí de la palabra de estos textos, yo los analizaba y decía, oh, que a veces la gente no le da el valor que tiene la palabra de nuestro Dios. Dice, buscar el reino primeramente y su justicia. ¿Por qué dice y su justicia? Porque yo pregunto, ¿es malo ser rico? ¿O es malo tener bienes? No. Pero se imaginen si primero tenemos bienes y no somos justos. Y no sabemos nada del reino. Y no sabemos nada de las historias bíblicas. ¿Se imaginan cómo uno va a gobernar su casa? Por eso muchos dicen, oh, el dinero lo cambió. No, el dinero no lo cambió. La persona no sabía estas cosas. No sabía de las cosas de Dios. No le dio prioridad a lo que realmente es importante. Porque el tener no es malo. Lo malo, mis hermanos, es darle prioridad a las cosas que son secundarias. ¿Por qué digo que son secundarias? Porque es bueno luchar, ¿verdad? Es bueno salir de nuestra zona de confort y luchar también por ser exitoso aquí en el literal. Pero la prioridad máxima que está por encima de todos es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Eso es la prioridad. Porque yo a veces les pregunto, ¿de qué sirve ganarse muchas cosas acá y de no saber de las cosas de nuestro Dios? De tal vez tú tener éxito en tu trabajo, éxito en la vida cotidiana, cuando no supiste educar a tus hijos, o cuando no te llevas bien con tu esposa. ¿Ustedes creen que eso le agrada a nuestro Dios? Por eso dice nuestro Dios, buscad primeramente el reino de Dios. Y dice una palabra clave, y su justicia. Porque dice que Dios es justo, y Dios te enseña a hablar con justicia. ¿Ustedes creen que si eres justo con tu esposa, y la esposa es justo con tu esposa, y tú eres justo con tus hijos, ¿ustedes creen que tus hijos no te van a admirar? Claro que te van a admirar porque se está haciendo un padre ejemplar. Y eso por eso es bien importante, ¿verdad? Decía la palabra, cuando llegue la palabra de nuestro Dios, hay que ponerla por obra, porque tus hijos van viendo todos tus ¿qué? Todos tus pasos. Tus hijos van siguiendo todos tus pasos. Y uno tiene que poner mucho énfasis en esa razón. Tal vez hablo mucho en el futuro, pero yo siempre he dicho, cuando uno tenga su casa, y es verdad que oramos, pero tiene que tener, dicen en inglés, common sense, tienes que tener sentido común lo que haces acá en la iglesia y lo que haces en tu casa. Por ejemplo, acá oramos, ¿sí o no, mis hermanos? Oramos, y oramos varias veces. Y tal vez algunos participan de ayunos, cultos de oración, pero a veces, ¿qué pasa en la casa? Cuando uno come ni tan siquiera hace ¿qué? No hace oración. ¿Y quién te está viendo? No, aparte de Dios, ¿quién te está viendo? Tus hijos. Luego decimos, que mi hijo no escucha el consejo, pero a veces que también tú muchas cosas dejaste de hacer. Y esa es la respuesta. A veces es difícil, pero a veces cuando los hijos se resbelan es porque los padres dejaron de hacer ciertas cosas. Cuando uno tiene un niño leído, tienes que ver que tu vida que haces en la iglesia concuerde con la vida ¿de qué? De tu casa. Siempre debe de concordar. O luchar porque concuerde la vida en tu casa. Que se imaginen que yo actúe de una manera diferente acá y en la iglesia se me salgan en la casa se me salgan malas palabras, o le pegue a los niños. ¿Se imaginan? Como que no tiene sentido.
No tiene sentido a veces así, ¿verdad? Entonces tiene que concordar lo que hacemos en la iglesia con lo que hacemos en nuestra casa. Si eso concuerda, felicidades, mis hermanos, van a tener unos excelentes hijos. Ahora, moldear nuestro carácter. Porque a veces decimos, es de que soy yo. No, te van a seguir generaciones. A veces decimos, no, es de que yo soy enojón y así soy. Sí, pero afectas a los demás. ¿Te imaginas que no cambies tu carácter? ¿Eso le pasas a quién? A tu segunda, tercera generación, a todos. Cuando los miras, todos son bien, ¿cómo le dicen en español? Ay, se me olvida. Cuando son gruñones, ¿verdad? Gruñones. Son muy enojones, ¿verdad? ¿Y por qué es así? No, pues el que fue, tú seguiste el paso de que tal vez el que nunca quiso cambiar, el que dijo así soy. ¿Y nuestro Dios quiere eso? No, porque qué bueno, ¿verdad? A veces llega un seno familiar que tal vez los padres no fueron de la iglesia, pero llega la palabra de nuestro Dios a la vida del joven y pues también, ¿verdad? También es bueno, ¿verdad? Que escuche el consejo y que cambie, ¿verdad? Porque para todos, ¿verdad? También, es verdad, también llega el momento que el joven es libre de decidir si quiere o no servir a nuestro Dios, pero aquí lo que nos está diciendo es que tengamos la oportunidad de buscar el reino de Dios. Dice ahí adelantitos Mateo capítulo 13, versículo 47 al versículo 50. ¿Estamos ahí? Me siguen con su vista. Dice, asimismo el reino de los cielos es semejante a la red echada a la mar, coge todas suertes de peces, la cual estando llena sacaron a la orilla y sentados. Es más adelante. Cogieron buenos bajos en lo malo y echaron fuera. Dice el 49. Así serán los fines del siglo, saldrán los ángeles y apartarán los malos de entre los justos. El 50. Y los echaron en el horno de fuego, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Y dícele Jesús, ¿habéis entendido todas estas cosas? Ellos respondieron, sí, Señor. Y yo pregunto, mis hermanos, ¿todas las parábolas que acabamos de leer, sí las entendimos? ¿Sí? Porque la respuesta, lo que estaba diciendo Jesús en lo literal era muy fácil de entender para ese tiempo. Y él le pregunta a sus discípulos, ¿entendieron? Y ellos dijeron, pues sí, entendimos. Prácticamente estaba diciendo, no es difícil, no se necesita ser tan inteligente de entender lo que acabamos de leer. Pero lo que sí es difícil de entender es cómo nosotros lo vemos en nuestra vida espiritual. Porque en la vida literal es fácil de entenderlo, en la vida espiritual ahí está un poco complicado, porque uno da prioridades a otras cosas. Invierte su tiempo en otras cosas y no le da el valor que la palabra de nuestro Dios pues necesita, ¿verdad? No le das el suficientemente valor. Entonces, mis hermanos, Jesucristo les hizo esa pregunta, ¿entendieron? Ellos dijeron, sí, Señor. Sigue diciendo, mis hermanos, vamos a ir a lo que nos dice Hebreos, capítulo 4, versículo 12. Si alguien lo quiere leer, mis hermanos, ¿me ayuda? Lo puede hacer. Hebreos, capítulo 4, versículo 12. Dice así. Gracias, hermano. 4:12. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más penetrante que toda espada de dos filos, que alcanza hasta partir el alma, y aún el espíritu y las coyunturas y tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén. Gracias, mi hermana, que Dios la bendiga. Eso es lo que hace la palabra de nuestro Dios en la vida. Dice que dice que es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos, y dice que entra hasta lo más profundo del corazón. Y dice algo bien importante, discierne los pensamientos. Y no hay que espantarlos, mis hermanos. Yo no me espanto cuando digo una persona, cuando tú hablas con una persona del mundo y no piensa igual que nosotros, porque uno obviamente conoce de la palabra de nuestro Dios, tiene conocimiento en las escrituras, y a veces yo no me espanto porque digo yo acá, a veces cuando uno no conoce de la palabra de nuestro Dios, encuentras a personas que sus pensamientos andan muy, muy desordenados y sus opiniones, todo lo que habla son muy diferentes, pero debemos saber y entender y poder ponerlos en los zapatos de los demás. ¿A qué me refiero a eso? Cuando una persona no ha leído la palabra de nuestro Dios, es ignorante y por eso actúa de una manera pues no grata a nuestro Dios. Pero ¿qué creen? Aún tiene la oportunidad de que esa palabra pueda entrar hasta lo más profundo de su corazón y él pueda cambiar de una forma buena, ¿verdad? Pueda cambiar y ordenar ¿qué? Y ordenar sus pensamientos. Es lo que hace la palabra de nuestro Dios. Si nosotros dejamos que la palabra de nuestro Dios
entre en cada uno de nosotros, ordena nuestros pensamientos. Dicen unos, nuestros pensamientos y nuestros ¿qué? Nuestros sentimientos también. ¿Por qué digo que los sentimientos también, mis hermanos? Porque a veces, ¿qué pasa en nuestros sentimientos? A veces nos juega un papel, ¿qué? Un papel en contra, ¿verdad? Que a veces tomamos decisiones tal vez a la ligera, cuando tenemos que meditar más, o a veces hablamos más, ¿antes de qué? Antes de pensar, ¿verdad? Podemos herir, podemos hacer incómoda a la persona si uno no piensa o si no tiene ordenado sus pensamientos. Pero lo que hace la palabra de nuestro Dios, ¿verdad? Dice que discierne nuestros pensamientos y las intenciones del corazón. Y mis hermanos, es algo bien importante porque de ahí viene todo. De ahí vienen todos los pecados del hombre, vienen del corazón. Por eso dice la palabra de nuestro Dios en Proverbios, ¿verdad? Dice que guarda, dice sobre todo guarda ¿qué? Tu corazón. Porque de él mana ¿qué? La vida. Y dice también que de dónde vienen, dice, por ejemplo, dice los hurtos, los robos, los adulterios, las fornicaciones, todo eso, ¿de dónde viene? Dice, ¿de dónde viene? Del corazón. Todas aquellas personas, mis hermanos, es difícil y es duro, pero todas las personas que ustedes encuentran que han cometido un delito y que han sido sancionadas y que están en una cárcel es porque no cuidaron ¿qué? Su corazón. Por eso una persona llega a violar, por eso llega a hurtar, llega a robar, porque no cuidó lo más importante que es su corazón. Y al no cuidar su corazón, sus pensamientos, ¿cómo estaban? Desordenados. Y cuando sus pensamientos son desordenados, haces muchas cosas que no están bien ¿a quién? A nuestro Dios. Y por eso Dios te llama, ¿verdad? Que ordenes tus pensamientos y que guardes, ¿verdad? De sobre todo tu corazón. Sigue diciendo, mis hermanos, ya casi vamos a ir terminando, ¿verdad? Dice el Salmo 119, 105, ustedes se lo saben. Dice, lámpara es a mis pies tu palabra. Y es algo bien importante, mis hermanos, porque cuando uno conoce lo que es una lámpara, y por eso les decía, yo trato de dar mis predicaciones muy explicadas, como que sean fácil de entender, pero al mismo tiempo que sí valoremos, ¿verdad? En lo espiritual. Dice, lámpara es a mis pies palabra, dice el Salmo 119, 105, y lumbrera, ¿qué? Mi camino. Y cuando uno no tiene esa lámpara, uno, ¿cómo va a correr su vida? Y en la vida literal, pues ya no se ocupan tantas lámparas ahorita, ¿verdad? Se ocupaban en México, en los tiempos muy antiguos, se ocupaba de que, pues voy a ir a un terreno, voy a ir alumbrando el camino. Pero ahorita, ¿qué lámparas ocupas? O ustedes agarren su carro y no le prendan la luz, salgan al express. ¿Qué creen que va a ocasionar eso? Un accidente, ¿verdad? Si a veces cuando está lloviendo, mis hermanos, ¿cómo se siente cuando está muy fuerte? Tienes ganas de salirte de la carretera y mejor, porque no ves. Ahora imagínense en la oscuridad salir con tu carro y no prenderle las luces. O sea, es algo complicado. Y nuestro Dios pone eso como ejemplo. Dice que la lámpara es a mis pies tus palabras y lumbrera mi camino. ¿Qué quiere decir con eso? Que la palabra de nuestro Dios es como te va diciendo, ok, puede que tengas un problema, pero te estoy dando la sabiduría. O sea, te está dando la palabra para que tú puedas solucionar tus problemas y los problemas que le presenten al ser humano no se te vayan de las manos. De que vas a tener problemas, ¿verdad? Eso está en la Biblia. Jesucristo puso muchas parábolas de que dice que así como al hombre justo, al hombre injusto le suceden problemas. Y algo bien importante, vamos a ir rapidito, lo voy a decir una parábola de que Jesucristo dijo, no vamos a ir a la lectura por el tiempo, pero Jesucristo una vez puso una parábola y dijo que un hombre construyó una casa en una arena y otro hombre construyó una casa ¿dónde? En la roca. Y dice que los problemas vinieron ¿para qué? Para los dos. Dice que la tempestad vino para los dos. Y yo pregunto como que es un poco injusto, ¿no? Pero ¿por qué vino para los dos? Si uno, el que construyó su casa sobre la arena, dije, pues, está bien. El que construyó su casa para la roca, ok, hasta ahí estamos bien. Pero dice que cuando vino, tiró una casa, ¿cuál fue? La de la arena. ¿Y qué simboliza la roca? A Jesucristo y su palabra. Lo que Él vino a predicar. Y yo digo, son parábolas que para el ser humano son muy fáciles de entender, pero son difíciles de poder, en lo espiritual, a veces se nos hace difícil. A veces decimos, ¿por qué me está pasando este problema? ¿O por qué este problema se me está saliendo de las manos? ¿O por qué este problema se me está saliendo de las manos? ¿Saben por qué, mis hermanos? Porque a veces no estamos bien edificados en la palabra de nuestro Dios.
A veces llega un problema a tu vida y te mueve, te sacude y te hace dudar. Llega un problema en tu vida que te dice, oh, como que ya no quiero ir a la iglesia, ya me siento incómodo, me está pasando esto, no quiero. Porque uno no está muy edificado en la palabra de nuestro Dios. Todavía los problemas te pueden mover. Y no te preocupes si te mueve, mis hermanos. Te debes de preocupar si te tumba. Porque dice que la tempestad pasó para dos, ¿verdad? Y dice que hay una casa que sí tumbó. Y es la que se construyó sobre la arena. ¿Y qué significa construir tu casa sobre la arena? Pues no estaba cimentada bien. O sea, no tenías el conocimiento de nuestro Dios. O no le hacías caso al conocimiento de Dios. Y puede tirar tu casa. ¿Qué significa tirar tu casa? Que si tú no eres lo suficientemente inteligente en las cosas de nuestro Dios, van a pasar cosas en tu matrimonio que si tú no sabes de las cosas de nuestro Dios, hay muchos problemas. Y ustedes saben qué puede pasar en un matrimonio, lo más triste, ¿verdad? O lo más complicado, o con tus hijos, ¿qué pueden pasar? Si uno no sabe de las cosas de nuestro Dios, eso significa, ¿verdad? Que tu casa se caiga. Y yo creo que a nadie le gustaría que nuestra casa se caiga, ¿o sí, mis hermanos? A nadie le gustaría. Y es por eso que tenemos que invertir y sacrificar nuestro tiempo. ¿Y por qué digo que sacrificar, mis hermanos, una semana? Y eso es costumbre. A veces yo les pregunto, hermanos, si abren su Biblia en su casa, al menos para que lean algo. O ahorita que la tecnología, les digo, ya está bien avanzada. Hay tantísimas cosas que uno puede estudiar por audio. Yo, por ejemplo, escucho mucho el audio en mi trabajo. Busco alguna historia y la pongo en el audio, porque pues no, en el trabajo no puedo estar leyendo, ¿verdad?, la Biblia literal. Pero uno busca muchas historias. Y esas historias, mis hermanos, créanme que alimentan nuestro ser espiritual y la cual dice, es muy claro, dice, la palabra os hará libres, los va a hacer libres. ¿Qué quiere decir eso? Te va a hacer seguro de ti mismo. O sea, te vas a sentir seguro. Que te van a hablar de este tema, ok, no pasa nada. Que pasó un problema, oh, hermano, no te preocupes, es un problema chico, mira, la palabra de nuestro Dios dice así, hay personas que pasaron por difíciles, pero si tú no sabes de la palabra de nuestro Dios, no, hermano, ese es un grande problema. Es un muy grande problema. Y ando publicando problema, y todos saben que hay un problema y muy grande, porque no estás. Pero ya cuando agarran la palabra de nuestro Dios, que dice la Biblia, cuando hay un problema debes de ser ¿qué? Debes de ser prudente y no le eches más leña al fuego, sino ¿qué? Apaciguar las aguas, ¿verdad, mis hermanos? Ser prudente, ser coherente, ser manso de corazón, ser humilde, ser sencillo. Y esas son las cosas que nuestro Dios quiere que nosotros hagamos, ¿verdad? Sigue diciendo, mis hermanos. Hay algo en Lamentaciones capítulo 3, 27, si alguien lo quiere leer. Lamentaciones capítulo 3, versículo 27. ¿Algún joven? Es un texto muy conocido. Lamentaciones capítulo 3, versículo 27. ¿Alguien lo quiere leer? ¿Gadiel? Gracias. Bueno es al hombre si llevare el yugo de su mocedad. A sentarse solo y callará, porque lo llevó sobre sí. Lamentaciones 3, Sí, claro. 27. Oh, le pasaste. Está bien. Bueno, mis hermanos, que bueno es el hombre que lleva el yugo, ¿dice qué? Desde su mocedad, desde su juventud. Y cuando dice el yugo, pues todos conocemos el yugo, ¿verdad, mis hermanos, en México? Pero cuando el yugo, ¿qué significa? Dice que bueno es el hombre que lleva el yugo desde su juventud. ¿Qué significa el yugo, mis hermanos? Que bueno es el hombre que conozca de la palabra de nuestro Dios a temprana edad. Eso es, mis hermanos. Que el hombre, entre más joven tú conozcas de las cosas de Dios y te bautices y todo eso, conozcas de las cosas de nuestro Dios, es bueno para ti. Dice, bueno es el hombre que lleva el yugo desde su juventud. Y yo pregunto, mis hermanos, muchos, gracias a nuestro Dios, yo le doy gracias a Dios que conocí de la palabra de nuestro Dios. O sea, iba a la iglesia, tal vez no tenía el conocimiento entero, pero yo me bauticé a los 21 años. Y cuando yo me bauticé, dije, quiero que mi vida sea una vida, ¿qué? Una vida nueva, ¿va? Porque Dios te dice eso, que es una vida nueva. ¿Y qué quiere decir con esto, mis hermanos? Que cada uno de nosotros hizo un compromiso grande. No con el ministro, no con la iglesia. ¿Con quién hizo un compromiso? Con nuestro Dios. Y se recuerdan dónde pusieron su Biblia, su mano, lo pusieron en la Biblia, ¿verdad? Y dijeron que iban a cumplir. Y cuando dice cumplir, mis hermanos, a veces decimos,
Cumplir significa que voy a sacrificar, que voy a invertir y que le voy a dar prioridad a las cosas de Dios. Que voy a darle prioridad a las cosas de nuestro Dios. Pero a veces, ¿qué pasa? Me bautizo y es emoción y estoy contento porque me bauticé, pero pasan los meses y como que ya ni voy a la iglesia, ya no me acerco. O sea, nomás fue emoción y el momento. Y ya nunca le doy prioridad a mi vida, nunca le doy la prioridad a lo que Dios se merece. Y eso pasa, mis hermanos, que uno hace un pacto, pero no hay sacrificio, no hay inversión de tiempo y no hay prioridad. Le damos prioridad a otras cosas que tal vez no son tan importantes, pero nosotros decimos sí es importante. Y por eso dice que es bueno que el hombre lleve su yugo desde la juventud. Yo les pregunto, mis hermanos, y no quiero que me respondan, seamos sinceros, todos los que tal vez se convirtieron o los que nos bautizamos, ¿verdad? Un poquito a los 21, o ustedes, ¿a los cuántos años se bautizaron? Algunos jóvenes, algunos no. Pero se imaginen, mis hermanos, ustedes yo pienso, ¿verdad? Y digo, hay que ser sinceros, ¿cuántos errores no cometimos cuando no conocíamos de la palabra de nuestro Dios? Y que ustedes digan, oh, pues sí, cometimos errores. ¿Verdad? Cometimos errores, es verdad. Pero cuando llega la palabra de nuestro Dios, a veces decimos, si yo hubiera sabido, ¿no hubiera qué? No hubiera cometido los errores que uno hace. ¿Verdad? ¿Y qué creen, mis hermanos? Ahorita ustedes tienen la oportunidad de estar escuchando el mensaje y poder llevarse eso a casa y meditarlo, ¿verdad? De que tenemos que dar sacrificio, inversión y prioridad a las cosas de nuestro Dios. Ya casi vamos a ir terminando. Dice Lucas capítulo 11, versículo 28. Lucas 11, 28. Dice, y él dijo, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios, ¿y qué? Y la guardan. Y es un texto clave, dice, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Entonces, a mis hermanos, si nosotros queremos ser bendecidos, o sea, bienaventurados, bendecidos en la vida literal y en la vida, ¿verdad?, que viene, tenemos que guardar la palabra. Hoy tuvimos la oportunidad, todos tenemos, ¿verdad?, la oportunidad hoy de escuchar el mensaje. Y dice acá, en este mismo texto, ¿verdad?, dice, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. O sea, que la ponen, ¿por qué? Por obra. La guardan también significa, mis hermanos, que yo escuché esto y cuando esté pasando por un momento difícil en mi vida, yo diga, ok, tengo que dar prioridad a las cosas de nuestro Dios. Y que este consejo, mis hermanos, pues no haya sido en vano, sino que ese consejo, tener la certeza que viene de nuestro Dios. Mis hermanos, pues a mí me dio mucho gusto participar esta tarde con ustedes y me despido paz a vosotros. Thank you, Jeff. Good job.